Les encantaba la jardinería, que era una pasión que compartían conmigo, especialmente porque no podía estar tan activa como antes. Vivir cerca de ellos significaba que Taylor y yo podíamos visitarlos a menudo, lo cual era un consuelo dada mi movilidad limitada. Nuestra relación, aunque amorosa, fue probada por mi condición y el descuido de Taylor con las finanzas. A pesar de su actitud despreocupada hacia el dinero, nuestro amor siempre había logrado mantenernos unidos. Sin embargo, el día de nuestro aniversario, todo dio un giro oscuro que nos puso a prueba más allá de lo que creía posible. Habíamos planeado una celebración sencilla en un parque local, un lugar donde habíamos pasado muchas de nuestras primeras citas. Tyler había insistido en llevar él mismo mi silla de ruedas al parque. Cuando nos acercábamos a una colina empinada cerca del parque, Taylor, distraído por su teléfono, soltó mi silla de ruedas. Comenzó a rodar cuesta abajo y lo escuché gritar por detrás, tratando de alcanzarlo. «Será mejor que salgas rápido de esa silla de ruedas o morirás». La voz de Taylor era desesperada pero extrañamente alegre, como si no pudiera comprender completamente la gravedad de la situación. El pánico me invadió mientras agarraba frenéticamente los frenos, mis manos resbalaban en mi prisa. Podía sentir la ira hirviendo dentro de mí, no solo por el miedo al peligro inmediato, sino por la acumulación de todas las pequeñas negligencias que Taylor había mostrado a lo largo de los años. Mientras luchaba, la silla de ruedas parecía imparable. Mi ira creció, mezclada con una aguda tristeza por cómo nuestro aniversario se había convertido en una pesadilla. Justo cuando sentía que se había perdido toda esperanza, la rueda se enganchó en algo, no vi qué, y fui arrojada violentamente de la silla de ruedas. Escuché un fuerte estruendo detrás de mí, y luego todo se volvió negro. Cuando recuperé la conciencia, me encontré en una habitación de hospital. Las brillantes luces blancas se difuminaron en los bordes de mi visión mientras trataba de orientarme. Girando la cabeza, vi a Taylor en la cama junto a la mía, con la cara enterrada en las manos, llorando. Fue un espectáculo raro. Taylor no era de los que mostraban sus emociones tan abiertamente. Después de un momento, notó que estaba despierta e intentó sonreír débilmente. «Amy, ¿estás bien?» «Estoy muy contento», balbuceó, con la voz entrecortada por la emoción. Comenzó a explicar, sus palabras cayendo en un desorden frenético e inconexo. «Me atropelló un automóvil allí, y mi pierna. Cuando retiró la manta, la vi por primera vez, Taylor, con una pierna amputada por debajo de la rodilla. La visión me conmocionó, llenándome de una tumultuosa mezcla de simpatía y renovada frustración. Aquí estábamos, ambos rotos a nuestra manera. «Oye, ¿vas a ayudarme a escribir? ¿No estamos casados?», preguntó Taylor, su tono juguetón habitual teñido de un toque de desesperación. Estaba claro que estaba tratando de encontrar cierta normalidad en nuestra realidad alterada. Pero en ese momento, abrumada por mis emociones y el trauma reciente, me encontré diciendo, «Me niego». Tyler me miró, estupefacto, sin comprender la profundidad de mis sentimientos. «¿Quién va a ayudar?», preguntó, su voz era una mezcla de confusión y dolor. Sabía que necesitaba expresar todo lo que se había estado acumulando dentro de mí durante demasiado tiempo. «Taylor, te amo, pero no puedo ignorar todo lo que ha sucedido. Tenemos que hablar de verdad, de todo». Mi voz era firme, resuelta, incluso cuando me dolía el corazón por nuestras pérdidas. La conversación que seguiría sin duda sería una de las más difíciles de nuestras vidas. El último comentario de Taylor fue la gota que colmó el vaso para mí. Su incapacidad para reconocer el arduo trabajo de los demás, especialmente de alguien que ayuda a administrar nuestro hogar, fue profundamente frustrante. «Taylor, ¿de verdad crees que alguien debería trabajar sin recibir compensación? Eso no es solo injusto, es explotador», respondí bruscamente, con la voz entrecortada por la ira. Parecía sorprendido por mi vehemente reacción, quizás dándose cuenta demasiado tarde de que su desdén casual no solo era ofensivo, sino que también revelaba un lado más oscuro de su mentalidad.
Uno que parecía haber prevalecido más desde mi accidente. Pero Amy, son solo tareas domésticas, intentó justificar, con un tono un tanto defensivo. ¿Solo tareas domésticas? Tyler, para ti puede parecer trivial porque no tienes que lidiar con eso, pero es esencial y es trabajo. Merece respeto y un pago justo. La forma en que hace las cosas puede ser diferente, pero es minuciosa y cuidadosa, y valoro su ayuda, respondí, sintiendo una mezcla de exasperación y decepción. Su rostro se tensó, una señal de que estaba molesto, pero posiblemente comenzando a entender el punto que estaba señalando. Estaba claro que nuestras opiniones sobre muchas cosas habían divergido, no solo sobre las tareas domésticas, sino sobre los valores básicos y el respeto. Durante los siguientes días, el ambiente en nuestra casa se volvió tenso. La insatisfacción de Tyler con nuestra ayudante doméstica fue solo uno de los muchos problemas que parecieron resaltar cuán separados habíamos crecido. Su constante conversación sobre la herencia y las finanzas desde que comenzó mi discapacidad ya había puesto a prueba nuestra relación, y ahora su falta de respeto por alguien a quien consideraba parte de nuestro hogar extendido se estaba sumando a la tensión. A pesar de esto, continué encontrando consuelo en mis conversaciones con el proveedor del servicio de limpieza. La mujer mayor, cuyo nombre era señora Jennings, se había convertido en amiga y confidente. Durante nuestras pausas para el té, encontré consuelo en nuestras discusiones sobre la vida, el arte y, a veces, las trivialidades de la existencia cotidiana. Fue durante uno de estos descansos que me abrí más sobre mis luchas. Señora Jennings, me resulta cada vez más difícil entender a Tyler. No siempre fue así. Solíamos compartirlo todo, disfrutar de nuestro tiempo juntos. Ahora, parece que él me ve más como una carga o una inversión que como su esposa, confesé, las palabras se derramaron en medio del vapor de nuestro té. La señora Jennings escuchó atentamente, con expresión comprensiva. Amy, es difícil, pero a veces las personas muestran sus verdaderos colores durante las dificultades. No son los desafíos los que nos definen, sino cómo los manejamos. ¿Y tú, querida, estás manejando la tuya con gracia y fuerza?, respondió ella, con voz tranquilizadora. Sus palabras fueron un bálsamo para mis pensamientos perturbados, dándome una medida de paz en el caos que parecía rodear mi relación con Tyler. A medida que continuamos hablando, me di cuenta de que mientras intentaba adaptarme a mi nueva vida en una silla de ruedas, Tyler todavía estaba lidiando con los cambios a su manera. Tal vez tenía miedo, o tal vez simplemente era egoísta. De cualquier manera, sabía que necesitábamos tener una conversación seria sobre nuestro futuro real, no solo las finanzas o las herencias. Entonces decidí que era hora de abordar todo abiertamente con Tyler, para ver si había un camino a seguir para nosotros, o si el abismo entre nuestros valores y expectativas se había vuelto demasiado grande como para cerrarlo. Entendido, continuaré desde donde quedó la historia, ampliando más los detalles y manteniendo la narración sin comentarios finales. La sugerencia de Tyler de visitar el jardín botánico para ver los cerezos en flor me tomó por sorpresa. Los últimos meses habían estado llenos de comunicación mínima, cada interacción más tensa que la anterior. Su propuesta parecía un intento de cerrar la creciente brecha entre nosotros, pero fui cauteloso. El peso de nuestros problemas sin resolver se interponía en gran medida entre nosotros, haciendo que su comportamiento alegre pareciera casi fuera de lugar. ¿Flores de cerezo, Hice eco, mi tono mezclado con escepticismo pero teñido de una pizca de esperanza. Hacía mucho tiempo que no hacíamos algo puramente por el disfrute de la compañía del otro. A pesar de mis reservas, la idea de volver a algo tan simple y hermoso como ver los cerezos en flor me pareció un soplo de aire fresco. Claro, Tyler, vamos a ver los cerezos en flor, respondí, con la voz más firme de lo que sentía. La perspectiva de pasar tiempo juntos sin la presión inmediata de las tensiones domésticas o las discusiones financieras era atractiva. Me preguntaba si esto podría ser un paso hacia la comprensión mutua nuevamente, o al menos un escape momentáneo de la discordia en curso. Mientras planeábamos nuestra salida,
Pude ver que el estado de ánimo de Tyler mejoraba. Parecía genuinamente emocionado por el viaje, un marcado contraste con el descontento que había caracterizado su comportamiento reciente. Ha pasado un tiempo desde que acabamos de hablar, ¿sabes? Extraño eso, dijo, casi con nostalgia. Asentí, reconociendo su sentimiento. Yo también extraño eso, admití, permitiéndome un momento de vulnerabilidad. Nuestra relación alguna vez se construyó sobre una base sólida de respeto mutuo e intereses compartidos, particularmente nuestro amor por la naturaleza y el aire libre. El día de nuestra visita al jardín botánico, el clima era perfecto. El cielo era de un azul claro y el aire estaba fresco, anunciando la llegada de la primavera. Mientras caminábamos entre los cerezos en flor, sus pétalos flotando suavemente a nuestro alrededor como nieve rosada, la belleza de la escena me impresionó. Fue un recordatorio conmovedor de los tiempos más simples que habíamos compartido antes de que la vida se volviera tan complicada. Tyler parecía más relajado de lo que había estado en meses, señalando diferentes variedades de cerezos y contando historias de nuestras visitas anteriores al jardín. Escuché, aportando mis propios recuerdos, sintiendo un lento deshielo en el silencio helado que se había instalado entre nosotros. Sin embargo, debajo del agradable intercambio, mi mente todavía estaba preocupada por nuestros problemas sin resolver. El comportamiento reciente de Tyler, particularmente con respecto a las presiones financieras y su desprecio por las contribuciones de los demás, no podía olvidarse fácilmente. La disparidad en nuestro manejo de las finanzas, su actitud desdeñosa hacia la ayuda doméstica y sus inquietantes comentarios sobre la herencia eran cuestiones que debían abordarse. Mientras nos sentábamos en un banco bajo el dosel de ramas florecientes, supe que se trataba de una paz temporal. Tyler, tenemos que hablar de todo lo que ha estado sucediendo, dije, volviéndome hacia él. No podemos ignorar nuestros problemas y esperar que desaparezcan. Tyler me miró, con expresión seria por primera vez ese día. Lo sé, M. Sé que tenemos mucho que resolver. Disfrutemos hoy y abordaremos todo de frente mañana. Te prometo que lo resolveremos juntos. La tranquilidad en su voz era reconfortante, sin embargo, me mantuve cauteloso. Las promesas se habían hecho y roto antes. Hoy disfrutaría de la paz y la belleza de los cerezos en flor, pero mañana necesitaría más que promesas. Necesitaría cambios reales y un compromiso de Tyler de que valiera la pena luchar por nuestra relación con todas sus complejidades. Nunca se molestó en revisar su cuenta él mismo, confiando en que de alguna manera se manejaría sola. Él siempre había sido así, un rasgo que solía encontrar cariñosamente despreocupado, pero que ahora veía como imprudentemente negligente. Tyler, esto no se trata solo del dinero, dije, con la voz tranquila a pesar de la confusión que se arremolinaba dentro de mí. Se trata de confianza, responsabilidad y respeto, cosas que has estado dando por sentado. Tyler, visiblemente conmocionado por mi confrontación, trató de calmarse. Yo. Sé que me equivoqué, admitió, con la voz entrecortada ligeramente. Estaba tan atrapada en todo, el dinero, el estrés. No lo pensé. Escuché, con los brazos cruzados, aún no lista para ablandarme. No se trata solo de pensar, Tyler. Se trata de hacer lo correcto. Me empujaste cuesta abajo, ya sea por desesperación o por otra cosa, estaba en peligro por tu culpa, continué, con la voz cada vez más firme. El peso de mis palabras flotaba en el aire, pesado e innegable. Los ojos de Tyler se desviaron, incapaces de encontrarse con los míos. Lo sé, y lo siento, realmente lo siento. No sé qué se me metió dentro. Entré en pánico, pensé en el seguro y, fue estúpido, realmente estúpido, balbuceó, tratando de explicar sus acciones impensables. Suspiré profundamente, sintiendo la gravedad de nuestra situación. Lo siento no cambia lo que pasó, Tyler. No cambia el hecho de que podría haber resultado gravemente herido, o algo peor. Y ahora, aquí estamos, los dos en un hospital, señalé,
la realidad de nuestra situación se instaló. Tyler asintió lentamente, su comportamiento vibrante habitual disminuyó. Lo sé y haré lo que sea necesario para corregir esto. Arreglaré las finanzas, la casa, todo. Quiero arreglar esto, M. Quiero que volvamos a como eran las cosas, suplicó, con voz desesperada. ¿Cómo fueron las cosas?, repetí, reflexionando sobre sus palabras. Parecía un recuerdo lejano, una época en la que éramos felices y despreocupados, antes de mi enfermedad, antes de las tensiones financieras y, ciertamente, antes de este terrible incidente. Tyler, volver no es posible. No podemos deshacer lo que se ha hecho, pero podemos decidir cómo seguir adelante, dije, con mi tono resuelto, pero no sin un toque de tristeza. Necesito tiempo para pensar, para averiguar si puedo confiar en ti de nuevo. Y necesitas demostrar que puedes ser el socio que una vez creí que eras. Tyler asintió, la gravedad de la situación finalmente se hundió. Lo entiendo, M. Tómate todo el tiempo que necesites. Comenzaré por ordenar nuestras finanzas y asegurarme de que todo en casa esté en orden. Haré todo lo que pueda, prometió, con un parpadeo del viejo Tyler en sus ojos. Mientras me recostaba en mi cama de hospital, mirando al techo, contemplé nuestro futuro. El camino hacia la recuperación, tanto física como relacional, sería largo e incierto. Sin embargo, al considerar las palabras de Tyler y su compromiso con el cambio, sentí un rayo de esperanza. Quizás, solo quizás, podríamos encontrar una manera de reconstruir, de crear una nueva base más fuerte que antes. Pero tomaría tiempo, honestidad y mucho trabajo duro de los dos. Observé en silencio cómo las emociones de Tyler se convertían en caos por teléfono. Su comportamiento generalmente sereno se rompió en pedazos, su rostro se contorsionaba con cada revelación desde el otro extremo de la línea. Mientras gritaba a su teléfono, una parte de mí se sintió reivindicada al verlo finalmente enfrentar las consecuencias de sus acciones, y otra parte se sintió profundamente entristecida por la gran magnitud de traición y confusión que ambos estábamos experimentando. Sí, te lo digo, ella me dijo que es tu hijo. Tyler gritó, presionando el teléfono contra su oído, tratando desesperadamente de captar cada palabra. La negación en su voz era palpable, mezclada con una sensación de desesperación por aferrarse a cualquier hebra de normalidad o verdad que aún pudiera tener en esta complicada situación. En el otro extremo, pude escuchar respuestas amortiguadas, la voz de su compañero de aventuras tratando de aplacarlo, tal vez, o tal vez incluso continuando con el engaño. El rostro de Tyler pasó de rojo a pálido a medida que avanzaba la conversación, cada frase le asestaba un golpe físico. No lo entiendo. ¿Están seguros? Pero nosotros. ¿Cómo pudiste? Sus preguntas se derramaron, enredadas y desarticuladas. Finalmente, terminó la llamada, el teléfono se le escapó un poco de las manos mientras me miraba, sus ojos buscaban algún tipo de consuelo o explicación. Verás, Tyler, todos estos años has estado viviendo una mentira, dije, con la voz tranquila pero firme. No solo con ella, sino con nosotros. Nuestro matrimonio, nuestros intentos de formar una familia, sus tratos secretos, todo se basó en mentiras y secretos. Tyler retrocedió, con los ojos vidriosos, procesando la enormidad de sus errores. Yo. No sé qué decir. Pensé. Realmente pensé que el niño era mío. ¿Y nosotros? Nunca quise lastimarte, balbuceó, con la voz quebrada. La verdad es que, Tyler, mientras estabas ocupado con tus secretos, yo estaba peleando mis propias batallas. No solo con mi enfermedad y la silla de ruedas, sino con la realidad de nuestro matrimonio desmoronándose bajo secretos y mentiras, continué. Los años de frustración y decepción reprimidas hicieron que mi voz se mantuviera firme y penetrante. Tenía que saber la verdad. Por eso contraté al detective. No para atraparte, sino para liberarme de esta red de mentiras que has tejido a nuestro alrededor. Y sobre el niño, hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado,
Me sentí devastado al enterarme de tu infidelidad, pero al enterarme de que el niño podría ni siquiera ser tuyo. Ese fue otro nivel de engaño. Tyler miró hacia abajo, incapaz de encontrarse con mi mirada. Sus hombros se desplomaron, un gesto de derrota y remordimiento. Lo siento, M. Lo he estropeado todo. Nuestro amor, nuestra vida, tu confianza. No sé si hay alguna manera de hacer esto bien. Tienes razón, Tyler. No sé si las cosas se pueden arreglar de nuevo, pero sí sé que tenemos que abordar esto de frente. Necesitamos transparencia y honestidad si alguna vez va a haber alguna posibilidad de reconciliación o cierre, respondí. Tyler asintió lentamente y el peso de la situación finalmente se calmó. ¿Qué necesitas de mí? ¿Cómo empezamos a arreglar esto?, preguntó, con la voz baja y vacilante. Primero, necesitamos total honestidad. No más secretos, no más mentiras. Discutimos todo abiertamente y descubrimos cuál es nuestra posición. Desde problemas financieros hasta nuestros sentimientos personales, todo debe estar sobre la mesa, dije, sentando las bases de lo que sabía que sería una conversación larga y difícil. Mientras ambos estábamos sentados allí, en medio de las ruinas de nuestras expectativas destrozadas, comenzó un diálogo doloroso pero necesario. Estaba claro que el camino hacia la curación o la separación sería complicado, pero era un camino que debíamos recorrer, paso a paso, con tanta honestidad y coraje como pudiéramos reunir. El rostro de Tyler se retorció de confusión y remordimiento mientras observaba la exhibición emocional de mi suegro. Su ira anterior pareció agotarse, reemplazada por una comprensión naciente del alcance total de sus acciones. Cuando las lágrimas de mi suegro cayeron sobre la cama del hospital, la mirada de Tyler se movió entre él y yo, una mezcla de culpa y desconcierto nubló sus rasgos. ¿Ves lo que han causado tus acciones? Continué, mi voz firme a pesar de la tormenta de emociones dentro de mí. No solo me has traicionado, sino que has causado dolor a las personas que se preocupaban por ti. Gente que estuvo a tu lado. Mi padre confiaba en ti, Tyler, y le has defraudado tanto como a mí. Tyler tragó saliva con fuerza, abriendo y cerrando la boca como si estuviera buscando palabras que de alguna manera pudieran reparar lo irreparable. Amy, yo. Ni siquiera sé qué puedo decirte a ti o a tu papá. Lo siento mucho, de verdad. Lo he arruinado todo, balbuceó, su voz apenas un susurro. Mi suegro se acercó, su rostro aún enrojecido de ira, pero su voz se suavizó cuando se dirigió a Tyler. Eras como un hijo para mí, Tyler. Te apoyé, te defendí, porque creía que eras lo mejor que le había pasado a Amy. Pero ahora, viendo lo que has hecho, cómo has actuado, es indefendible. Tyler miró hacia abajo, incapaz de encontrarse con la mirada de mi suegro. Lo sé, señor. Me equivoqué de maneras que nunca imaginé posibles. No espero perdón, simplemente. Espero que, de alguna manera, Amy pueda encontrar la felicidad, ya sea conmigo o sin mí. Observé el intercambio, sintiendo una compleja mezcla de reivindicación y tristeza. El reconocimiento de Tyler de sus faltas era necesario, pero no borró el dolor que había causado. Tyler, reconocer tus errores es un paso, pero es solo el primero de muchos que tendrás que dar. En este momento, necesito espacio y tiempo para sanar. Pensar en lo que quiero para mi futuro, que ya no estoy seguro de que te incluya a ti. Tyler asintió, con los ojos enrojecidos y llorosos. Lo entiendo, M. Tómate todo el tiempo que necesites. Haré lo que sea necesario para corregir esto, si es que es posible. Y comenzaré asegurándome de que no tengas que preocuparte por las finanzas o los problemas legales relacionados con el divorcio. Cuando la conversación llegó a su fin, mi suegro puso su mano sobre mi hombro, ofreciéndome una forma silenciosa de apoyo. Amy, decidas lo que decidas, estoy aquí para ti. Eres mi hija, y solo quiero que estés segura y feliz. Me volví para mirarlo, agradecido por su firme apoyo. Gracias, papá. Eso significa todo para mí en este momento.
Tyler finalmente se puso de pie, respirando hondo mientras se preparaba para salir de la habitación. Me iré ahora. Comenzaré a ordenar las cosas y me aseguraré de que todo esté listo para cualquier decisión que tomes. Cuando se fue, la habitación se sintió simultáneamente más vacía y pacífica. Me quedé con mucho que procesar, un futuro que considerar y decisiones que tomar. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí una sensación de claridad sobre lo que había que hacer. El camino no sería fácil, pero era necesario avanzar desde los escombros de una relación construida sobre el engaño y la traición. La revelación del doctor destrozó los últimos restos de confianza que tenía en Tyler. Sus lágrimas, aunque quizás genuinas, llegaron demasiado tarde para excusar sus acciones o para obtener simpatía de mí. El motivo que confesó fue tan mezquino y egoísta que se sintió como un golpe en mi alma. Todo este tiempo, mi vida había estado restringida, no por el destino inmutable de una enfermedad, sino por las inseguridades y manipulaciones de Tyler. Miré a Tyler, sintiendo una mezcla de incredulidad y furia. ¿Me mantuviste en esta silla de ruedas porque temías que te dejara? ¿Qué viviría una vida más plena que tú? Mi voz se quebró, la enormidad de su traición se hundió. Su confesión no se trataba solo de mentir, se trataba de controlar mi vida, mi movilidad y mi independencia por su propio miedo y celos. Tyler se secó los ojos, su voz temblorosa. Pensé que si dependías de mí, no lo harías, no encontrarías una razón para irte. Si siempre estuvieras en casa, me necesitarías. Sus palabras fueron un intento desesperado de explicar sus acciones indefendibles, pero solo sirvieron para profundizar el abismo entre nosotros. ¿Te necesito? Hice eco, mi voz helada. ¿Para qué? ¿Estar atrapado? ¿Ser menos de lo que soy capaz de ser? Elegiste encarcelarme en una situación basada en tus inseguridades. ¿Cómo pudiste pensar que eso es amor? ¿Cómo podrías pensar que alguna vez me quedaría contigo después de enterarme? Mi suegro dio un paso al frente, su rostro era una máscara de ira y decepción. No solo le has mentido a Amy, sino que le has quitado decisiones basadas en tus propios miedos egoístas, le ladró a Tyler. Esto no es amor, es control. Y no me quedaré de brazos cruzados viendo sufrir a mi hija por eso. Tyler miró de mí a mi suegro, dándose cuenta de que nos había perdido a los dos dándose cuenta de él. Su rostro era una imagen de pérdida y arrepentimiento, pero el daño era irrevocable. El médico, que había estado observando en silencio el intercambio emocional, intervino gentilmente. Amy, deberíamos concentrarnos en tu plan de tratamiento ahora. Hay mucho trabajo por hacer en términos de rehabilitación, pero el pronóstico es bueno. Tienes la oportunidad de recuperar tu independencia. Asentí, secándome las lágrimas. Gracias, doctor. Quiero empezar lo antes posible. Alejándome de Tyler, me dirigí al médico, decidido a recuperar mi vida y mi autonomía. Cuando el médico comenzó a delinear el proceso de rehabilitación, Tyler hizo un gesto para hablar, pero la mirada severa de mi suegro lo silenció. No había nada que pudiera decir para enmendar la situación. Había tomado sus decisiones y ahora tenía que vivir con las consecuencias. El médico terminó sus explicaciones y salió de la habitación, dejándome con mi suegro y Tyler sollozando en silencio. Me volví hacia mi suegro, quien me puso una mano tranquilizadora en el hombro. Superaremos esto, M. Eres más fuerte de lo que crees, y no estás solo, dijo, con la voz firme y solidaria. Asentí, sintiendo una nueva fuerza impulsada por su apoyo. Lo sé, papá. Y gracias. La presencia de Tyler en la habitación se había vuelto casi intrascendente, sus sollozos eran un ruido de fondo para la sensación de empoderamiento que sentía. Hoy marcó el final de mi confinamiento involuntario, no solo desde la silla de ruedas, sino de una relación que me había asfixiado y manipulado. Era hora de seguir adelante, sanar y redescubrir mi fuerza e independencia. Cuando me instalé en mi nueva habitación, la ausencia de la presencia de Tyler se sintió como un soplo de aire fresco. Era tranquilidad,
una soledad que no me había dado cuenta de que había estado anhelando tan profundamente. El peso de los últimos meses, el engaño, la manipulación, todo pareció quitarme gradualmente de encima en este nuevo espacio. Estaba sola, pero por primera vez en mucho tiempo sentí una sensación de paz. A la mañana siguiente, el médico vino a mi habitación según lo prometido para discutir los detalles de la cirugía. Su presencia trajo una sensación de esperanza y profesionalismo que contrastaba marcadamente con la confusión personal que había estado experimentando. Buenos días, M. ¿Está listo para hablar sobre su cirugía y plan de rehabilitación?, preguntó con una sonrisa cálida y alentadora. Sí, lo soy. Por favor, cuéntamelo todo, respondí, ansiosa por entender qué deparaba el futuro para mi recuperación. El médico describió el procedimiento quirúrgico y explicó cómo aliviarían la presión sobre mi médula espinal para restaurar el flujo sanguíneo y la función de mis piernas. La cirugía tiene una alta tasa de éxito y considerando su salud general y los detalles de su condición, soy optimista sobre su recuperación, explicó. Al escucharlo, sentí una oleada de esperanza. La posibilidad de volver a caminar, de recuperar mi independencia, era algo a lo que casi había renunciado. ¿Qué tipo de rehabilitación necesitaré después de la cirugía?, pregunté, tratando de comprender la imagen completa de lo que implicaría mi recuperación. Será intensivo al principio, respondió el médico. Fisioterapia para fortalecer los músculos, recuperar el equilibrio y volver a aprender los movimientos de caminar. Va a ser un desafío, pero con tu determinación, confío en que harás un progreso excelente. Asentí, preparándome mentalmente para el viaje que tenía por delante. No sería fácil, pero estaba lista para enfrentarlo, para luchar por mi autonomía y salud. Después de que el médico se fue, pasé mucho tiempo pensando en mi vida, en las decisiones que había tomado y en las que estaba a punto de tomar. A pesar de las dificultades, sentí una sensación de claridad sobre mi camino a seguir. Iba a sanar, a fortalecerme y a recuperar las partes de mi vida que Taylor había tratado de robarme. En las semanas siguientes, mientras me sometía a una cirugía y comenzaba mi rehabilitación, me mantuve en contacto con mi suegro, quien me apoyó en cada paso del camino. Sus disculpas y arrepentimientos por no haber visto la verdad antes fueron sinceros, y lo perdoné, sabiendo que Taylor lo había manipulado tanto como yo. Mi recuperación fue dura, llena de dolor y frustración, pero también de triunfos al dar mis primeros pasos, luego caminar distancias más largas y, finalmente, recuperar la movilidad total. Fue un testimonio de mi resiliencia, una manifestación física de mi viaje de regreso de la oscuridad a la que Taylor me había atraído. En cuanto a Taylor, aprendí a través de mi abogado que luchó mucho después de nuestra separación y la finalización de nuestro divorcio. Tenía que aceptar sus acciones y sus consecuencias solo, lo que esperaba que al final fuera una lección para él. Meses después, de pie sobre mis propios pies, literal y metafóricamente, sentí una profunda sensación de logro y libertad. Había pasado por una experiencia desgarradora, pero emergí más fuerte, más independiente y lista para aceptar lo que la vida tuviera para ofrecer a continuación, libre de las sombras del engaño que alguna vez amenazaron con definir mi existencia. Vivir bajo la estricta supervisión de mi suegro no era exactamente como imaginaba mi vida después del divorcio. Tyler, mi exmarido, parecía aferrarse a su trabajo administrativo, pero los rumores de nuestro divorcio se filtraron de alguna manera y ahora sus colegas, una vez preocupados por su lesión, le están dando la espalda. Es difícil no pensar que se lo trajo encima, especialmente cuando lo escucho lamentarse de que sus colegas lo acosen. Amargamente, no puedo evitar sonreír, dándome cuenta de que no ha cambiado un poco. Ocasionalmente, todavía me encuentro con mi suegro, en parte por preocupación por la situación de Taylor, pero principalmente porque compartimos pasatiempos. Al principio, parecía disculparse por la situación, pero recientemente ha vuelto a ser como siempre. Tras la investigación, se reveló que la pareja sentimental de Taylor estaba casada e incluso tenía un hijo con su verdadero esposo.
No podía ignorar esta injusticia, así que envié la evidencia de su aventura y las transferencias de manutención de los hijos a su esposo. Parece que se enteró por la evidencia que proporcioné, lo que provocó una gran disputa que terminó en su divorcio. Una carta resentida llegó a la oficina del abogado, pero la ignoramos. Mientras tanto, me sometí a una cirugía y pasé 6 meses en el hospital para recibir fisioterapia. Gracias a los arreglos de mi suegro, pude seguir trabajando desde una habitación privada. Después del alta, con terapia y chequeos continuos, ahora puedo caminar con un bastón. Una adición reciente a mi rutina es dar paseos por la casa. Durante una de esas caminatas, tropecé con una roca, pero un amable extraño me ayudó a levantarme. Intercambiamos información de contacto y ahora estamos planeando salir a comer. Su amabilidad y la estimulante sensación de una nueva primavera hacen que mi emoción sea imparable.